un servidor. Mi esposa es Bárbara Lee, pero sus amigas, que serán todos ustedes, le dicen Barbie en México. Entonces, pero sí, somos una pareja que llevamos casi, bueno, aquí en agosto son 22 años que llegamos aquí a Puebla, entonces ya somos los viejos y ancianos y cojos y ciegos y todo. Pero sí, ha sido un gusto, un placer. De hecho, dando gracias, me tocó Zapar 16 y será gracias a Dios por su fidelidad, su provisión. Vivimos de su generosidad siempre y la generosidad de su pueblo y es un gusto estar aquí. Y en ese tiempo hemos trabajado, permítanme presentarme un poquitito aquí y luego vamos a Santiago 4. Pero llevamos en esos años, o sea, trabajamos en comunidad bíblica hace muchos años y luego con la gracia de Dios y un equipo empezamos una iglesia, Pueblo de Esperanza en Romero Vargas y sigue ahí. Hernán nos está ayudando, está sirviendo en la iglesia, ha sido honestamente una respuesta a nuestras oraciones. Pero sí estuvimos fuera por un año en Estados Unidos reportándonos con nuestras iglesias, recuperándonos un poco de los rigores del ministerio y estando con familia y levantando fondos porque estamos en el proyecto con la construcción de un centro de ministerios allá en la Romero Vargas. Romero Vargas está ahí pasando el Puente México y para arriba. Y ahí Dios nos ha permitido construir un edificio y en la planta baja, al nivel de la calle, se va a poner una cafetería, esperamos, para enero y luego un centro arriba de clases tal vez de música, pero principalmente esperamos de inglés y también otro centro de consejería bíblica y luego arriba un departamento para servidores, los que vienen de servir principalmente con inglés, pero también servidores al Señor. Dios nos ha dado y su pueblo generosamente para eso y es un proyecto pues consumidor en estos días, pero Dios es bueno y fiel. Entonces es un gusto estar aquí y lo que quiero compartir es algo que hemos vivido, no es simplemente una teoría, una idea. Entonces estamos en Santiago aquí, Santiago, el libro, el capítulo 4, y hoy el tema de la amistad será central a lo que estudiamos. La amistad, no en el sentido del día de amistad y amor, sino que amistad aquí en el contexto, que ya hemos mencionado, como oímos del mundo. Entonces, quiero que pienses primero en las amistades de tu vida. Unas amistades que puedes pensar en uno o dos que te cambiaron, me imagino, espero que sí, hasta por bien o por mal, ¿no? Buenas amistades, malas amistades tal vez, pero los amigos, nos forman también, ¿no? Y piensa un poco por un momento en la historia de Pinocho, ¿no? Ya no es tanto de moda, ¿no? Esa caricatura vieja de Disney, pero es una clásica que, pues yo creo que ni la he visto, pero ya siempre ves las imágenes y si lees los libros y todo. Y la historia de Pinocho ya sabemos, ¿no? Es un títere que ya de madera y que quiere convertirse en un niño real, de carne y sangre y hueso y vivo. Pero parte de su historia son las amistades buenas, Pepito el Grillo, ¿no? Y discernir también contra los malos, los que quieren influirle para el mal, y no estamos aquí para contar toda la historia, ya pueden hacer una noche de películas en el seminario con una película que lleva 80 años, ¿no? Pero sí, pero es una parte central de su historia. Y también, regresando a ti entonces, pensando en esos tipos de amistades,
¿Quiénes ya pensaste en algún momento, alguna amistad que te haya cambiado, te haya influido? Tal vez algo para el bien, ¿no? Es un amigo que te llevó a conocer mejor a Dios, te llevó a servir a Dios, a crecer espiritualmente, o tal vez para el mal, ¿no? O sea, todos hemos vivido, tenemos que aprender de esas amistades. Tal vez tus papás te decían, cuidado con fulano, o cuidado con fulana, es mala influencia. O sea, una amistad, o sea, como con esa película, ¿no? Si tuviera 30 años, ¿no? Ella eligió mal en sus amistades y cambió su vida hasta que la magia le volvió a 13 años, ¿no? Pero entonces, espero que estés ahora en un momento de tu vida, en esta etapa de tu vida, en un lugar bueno. El seminario debe de ser un lugar, un ambiente de amistades buenas y ricas que te inspiren a conocer mejor a Dios y seguir a Dios y servir a Dios y establecer hábitos y formarte con un cimiento que dure por muchos, muchos años. Y los años sí pasan rápido y las presiones son reales. Entonces, la amistad en tu vida ahora es poderosa y fuerte. Entonces, la primera parte que quiero hablar de la amistad. Pero luego quiero volver al Evangelio. Estamos formando un contexto a nuestro pasaje aquí. Y pues, claro que sí, el Evangelio es el contexto de un pasaje bíblico, ¿no? Entonces, un gran beneficio del Evangelio es el cambio de estado de enemigos de Dios a amigos de Dios. Por ejemplo, Romanos 5:12 dice que éramos enemigos de Dios. Colosenses 1:21 habla de eso. Dice, en otros tiempos, ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Cada ser humano nace en estado de enemistad, en estado de guerra contra Dios. Pero la maravilla del Evangelio es que siendo aún pecadores, o en nuestro caso, siendo aún enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros, ¿no? Romanos 5:8. Y Colosenses 1:13 dice que Dios nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Y Jesús en su última noche antes de la cruz con sus discípulos, ¿qué les dijo? Amigos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, la maravilla, una de las miles de maravillas del Evangelio es que Dios hizo el proyecto de convertir a la humanidad de la enemistad a amistad con Dios. Y sé que sabemos eso, pero es una cosa que veremos hoy. Uno de los proyectos del Evangelio es esa conversión, ¿no? Y esperamos que todos hayamos vivido ese gozo. Seguramente que sí aquí. Ok, pues espero que no tenga que convencerles de esto. Entonces eso es el contexto de Santiago capítulo 4. Y la carta de Santiago no da esas historias como algunas de las cartas de Pablo, no da el camino al Evangelio como Romanos, por ejemplo, o Efesios, o hasta Colosenses. Pero nos da los detalles de cómo se ve la vida en amistad con Dios. Y aquí vemos en este capítulo el impacto. Entonces, pues eso es el repaso, venimos de eso. La amistad viene impactando tu vida, ¿no? Cambiando tu vida. Y dos, el Evangelio nos cambia de estatus, de enemigo de Dios a amigo de Dios. Entonces, aquí es el contexto que nos lleva a este pasaje en Santiago 4. Y vamos a empezar, sin embargo, con versículos 1 al 3. Espero que hayan predicado esos versículos súper bien la semana pasada o el año pasado o no sé.
Oye, ¿y se predicaron nada más versículos 1 al 3? Eso sería muy pesado, ¿no? Pues así es entonces, ya saben, esos versículos hablan de una iglesia en caos, ¿no? Imagínense estar en una iglesia así que vimos. Pues la iglesia, hablamos muchas veces de la mala iglesia de Corintios, de los Corintios que Pablo tuvo que escribir, ¿no? Pues esas iglesias o probablemente iglesias de Santiago, pues vamos a leer, voy a leer aquí la lista, ¿no? Tienen ustedes guerras, conflictos, pasiones, o sea, luchando dentro de ustedes, deseos frustrados, ustedes matan. Supongo que eso es figurativamente, pero quién sabe. O sea, hay debates, ¿no? Envidia, o sea, riñen entre sí, hay riñes. O sea, guerras. No tienen las cosas, no tienen sus deseos, no tienen lo que piden. Pues básicamente reciben nos a todas sus oraciones, o no oran, no piden. Y cuando piden, piden mal, con malas intenciones. Y otra vez, pasiones. Pues este es un grupo, o sea, de características horribles, ¿no? O sea, dices, oye, ven a mi iglesia y ayúdame a servir. Así somos en la iglesia. Vas a decir, gracias, pero creo que voy a plantar una iglesia en Afganistán antes. ¿Ok? Y vamos a volver a este diagrama, a esta lista, unas veces aquí. Pero este es el contexto de Santiago aquí 4. Y así llegamos a nuestro pasaje que voy a atreverme a leer otra vez, una vez más. Aquí tenemos el pasaje. Oh, gente, estoy leyendo de la NBI, a la Nueva Versión Internacional. Y aquí dice, oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces vamos a trabajar estos 3 versículos, nada más. O sea, lo generoso de ustedes es que me dan solo 3 versículos. Ahorita vamos a ver su maldad en versículo 5, ¿no? De ustedes en elegir pasarme ese versículo. Pero aquí, la amistad que nos transforma. Primero, vamos a jugar un poco con las letras, la palabra. Las stads, ¿ok? No sé que no es una palabra, pero la amistad contra la enemistad, ¿ok? Pues aquí, qué bueno que Santiago es muy gentil, o sea, muy tiernito, muy sensible a los sentimientos de sus lectores, ¿no? Porque empieza con esto, aquí, oh, gente adúltera. De hecho, la palabra adúltera aquí es femenino plural. Mujeres adúlteras, ¿ok? Está gritándoles. O sea, eso no es gentil, si tienes dudas, ¿ok? No es sensible a sus sentimientos. Él está hablando muy fuerte aquí. Y aquí, pues, pero sabemos de la Biblia que Santiago está usando un tema muy común en el Antiguo Testamento, ¿no? Aquí tenemos una lista y hay más. Oseas, todo el libro es el profeta que se casa con una mujer infiel para mostrar la infidelidad del pueblo de Dios con él. Ezequiel, ¿cuántos de ustedes sus pasajes favoritos son Ezequiel 16 y 23? Voy a preguntarme de ti si es el caso, ¿no? O sea, son gráficamente descriptivos esos capítulos de lo feo que es el pecado, el adulterio espiritual de Judá y de Israel contra Dios. También Isaías 57:3, Jeremías 3:20,
dice que pues vienen de un pueblo adúltero, ¿ok? Y hay mucho más, no tenemos que hacer todo un estudio de ese tema del Antiguo Testamento. Pero básicamente Santiago empieza su sección diciendo, su vida desastrosa, iglesias o iglesia, les marca como infieles, pecadores contra Dios. Y eso es el lenguaje siempre desde el Antiguo Testamento hasta ahora. Desde hace 1400 años se ha usado ese tipo de vocabulario. El pecado, la amistad con Dios es adulterio. Y la conexión ahora que Santiago hace aquí, que usa, es la amistad. Pero lo pone como en contexto de rivalidades. Mira, o sea, en cuanto a la amistad, nuestras amistades normales pueden ser inclusivas, ¿no? O sea, ¿cuántos de ustedes tienen más de un solo amigo, una sola amiga? ¿Sí? Ok, qué bueno. No, nadie, o sea, todos esperamos, ¿no? Ok, porque sí entendemos, podemos tener amistades, pero hay ciertas cosas en la vida que no son así. Gana España, pierde Argentina. Ok, gana Chivas, pierde América. Gana Seattle, pierde Dallas, digamos. No, Dallas ganó el otro día. Pero pues no hay, en este contexto con Dios y el mundo, no hay empate. O sea, no se puede compartir este tipo. Porque, y ves que Santiago lo dice 2 veces, se repite, ¿no? Si aquí dice primero, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Pues sí, Santiago, lo sabemos. Ok, te lo voy a repetir. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. 2 veces es necesario, obviamente con esa gente y a lo mejor con nosotros también, o sea, aprender esa lección. No hay compromiso con el mundo para seguir con la misma amistad, la misma condición con Dios. Esa palabra se vuelve, quiere decir se identifica, se hace, se designa, implica una etiqueta muy fuerte y final. Y la categoría del mundo es importante también definir, ¿no? O sea, porque tú dices, Tim, pero Juan 3:16 dice que, porque por tanto amó Dios al mundo, pues Dios es amigo con el mundo también, ¿no, Tim? Pues aquí creo que es un pasaje que nos ayuda a ver los sentidos, el contexto define la palabra, ¿no? Entonces aquí es algo diferente que Dios ama a toda la gente del mundo. Aquí se habla del sistema opuesto a Dios, en rebelión, que es el mundo. Y eso es muy claro en versículos 1 al 3. Vemos otra vez esa lista. O sea, estamos hablando de cualidades, de comportamiento, de pecado opuesto a Dios. Otra vez aquí, entonces la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Y por qué? Otra vez, mira esas cualidades. Mira esa lista. Eso no va con Dios. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de control y orden. Y todo eso está describiendo el caos. De hecho, si esto no es un uso como del mundo de Juan 3:16, es unos capítulos más tarde en Juan se usa Jesús en ese sentido. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí, dice Jesús. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, a sus amigos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo les he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Santiago está usando
sea, la palabra mundo en el mismo sentido de Jesús ahí. Entonces aquí Santiago usa el contexto de versículos 1 al 3, la repetición de su idea para enfatizar su punto. La amistad con Dios es exclusiva. Es más que amistad, se usa de matrimonio también en muchas partes de la Biblia, como vimos. Es o con Dios o con el mundo. Entonces vamos a versículo 5 para explicar un poco más de eso, explorar esa idea de la primera dad, ¿ok? El primer papá, exclusividad, ¿ok? Exclusividad, ¿qué quiere decir? Si no es posible ser amigo del mundo y de Dios, explícanos lo más, Santiago, por favor. Y qué bueno, digo, que el contexto es claro porque no hay mucha claridad en versículo 5, ¿ok? Es uno de los versículos más difíciles del Nuevo Testamento desde el hecho de que no hay versículo en el Antiguo Testamento, primero, que diga exactamente lo que dice versículo 5. O sea, como dice la Escritura, pues, ¿cuál versículo es, no? Pero, y también les quiero decir gracias, seminario. O sea, ahora sé que me odian, ¿no? Me dieron este versículo que predicar y es bastante difícil. Entonces, siento que les debo una exposición avanzada aquí del versículo. La gramática, el vocabulario, la incertidumbre del griego, ¿no? Todas las opciones y posibilidades. Y finalmente les voy a dar una decisión clara y inspiradora, ¿no? ¿Ok? Pues si yo tuve que sufrir con este versículo, ustedes también. Pero no lo voy a hacer. Simplemente, si checas 9 versiones en español, vas a ver como 3 o 4 opciones. O sea, es bastante difícil. Aquí son algunas opciones, ¿no? La Biblia de las Américas, vieja y revisada, nueva, la NBI, Dios habla hoy. Dios celosamente anhela o ama el Espíritu minúscula, que ha hecho morar en nosotros. O sea, las paréntesis explican algunas opciones difíciles, ¿no? Santiago no dice, este es el Espíritu Santo, este es el Espíritu que da Dios, este es el Espíritu humano. Entonces, pero es una posibilidad. Dios celosamente anhela el Espíritu en que Él se puso en nosotros, el Espíritu Santo o el Espíritu humano. Segunda posibilidad, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. El espíritu humano que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia. ¿Ves que eso es un poco diferente que el anterior? Sí. Y eso es Biblia de nuestro pueblo, del lenguaje actual, ¿no? Eso es nueva traducción viviente y Biblia de Jerusalén. Y eso es, Dios quiere celosamente a nuestro espíritu. Ves que hay tantas opciones que me estoy confundiendo nada más leyendo la lista. Otra posibilidad, si cambiamos la puntuación del griego, es, ¿o creen que en vano habla la Escritura contra la envidia? Anhela el espíritu que Dios hizo morar en nosotros. O sea, pone el espíritu de Dios contra la envidia. O sea, son posibilidades dentro de este versículo 5. Pero para simplificarlo y no perderlos aquí en mis trabajos, el espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, yo creo que la Reina Valera expresa la idea mejor de esto. Pero vemos la realidad, si vas estudiando el griego, el hebreo, estudiando la Biblia, a veces no hay claridad. O sea, muchas veces mi papá enseñaba el griego por muchos años y él dice, todo el mundo dice que el griego era tan preciso,
pero no es cierto. O sea, a veces dice, te complica la vida. Entonces aquí es una de esas situaciones. Pero aquí es el versículo que yo creo que la traducción que mejor expresa la idea. Y aquí les voy a poner en el español común y corriente, ¿no? Voy a adaptarlo un poco. Básicamente la idea de versículo 5 es, vemos en versículos 1 al 4 la envidia y las guerras y las pasiones, todo lo que leímos son producto de buscar amistad con el mundo y así abandonar la amistad con Dios. ¿Ok? Esas cualidades muestran que están siendo influidos, jalados por el mundo y no la amistad con Dios, porque la amistad con Dios nos cambia de otra forma. Versículo 5 entonces está diciendo, pero la Biblia siempre ha hecho claro, o sea, si no es una cita exacta bíblica, es la idea del Antiguo Testamento que vemos. La Biblia siempre ha hecho claro, Dios es celoso por su pueblo o por el bien de su pueblo. O sea, a Dios le importamos, su pueblo. Ama a la gente y se perturba cuando su pueblo se va lastimándose con cosas del mundo. Guerras, pasiones, peleas, todo lo que vimos. El mal comportamiento del mundo muestra enemistad con Dios, simplemente. Y Él no será pasivo en dejarlos vivir como antes. Piensa en tu mundo antes de conocer a Cristo. O sea, yo crecí en un hogar cristiano y estoy agradecido siempre a Dios y a mis papás, ¿no? Tal vez algunos de ustedes hayan llegado a conocer a Cristo después y tienen un antes y un después en su vida que pueden marcar y dicen, no, yo recuerdo cómo era mi vida, o sea, amistades con el mundo y me tronaba. Y Dios está diciendo lo mismo, yo no seré pasivo, yo no abandonaré a quien amo a esas destrucciones. Y eso es muy claro del Antiguo Testamento. Si quieren, aquí dejo unos pasajes. Los 10 mandamientos. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. O sea, Éxodo 34, 14, unos capítulos después. Josué, al final de Josué, les recuerda a Israel que Dios es celoso por su pueblo. Nahum 1:2, Nahum, uno de los profetas más reconocidos, ¿no? Zacarías 1:14, 8:2. O sea, esos son una muestra pequeña de todo el Antiguo Testamento. Entonces aquí quiero hablar de celoso aquí. Porque celoso tenemos la mala idea. Es la persona que sigue a su novia en el app, no en el iPhone, y ya sigue, rastrea todos sus movimientos, controla todas sus llamadas y ya, o sea, encierra su vida, ¿no? Eso no es celoso en ese sentido, ¿no? Hay ciertos de nosotros que debemos ser celosos. Los papás deben ser celosos por sus hijos, ¿no? Protección, o sea, el afecto de sus hijos, guardar su crianza de los hijos. O sea, un esposo debe ser celoso por cuidar el bien de su esposa, ¿no? Así es, o sea, un presidente debe de ser celoso por el bien de su pueblo. Y su pueblo debe importarle más que a otras naciones, ¿no? No en el sentido de hacer guerras con todos, sino que busca el bien de su pueblo. Así es, ¿no? Un Dios celoso por cuidar, proteger, defender y guiar bien a su pueblo. Así Dios debe ser un Dios a favor de su pueblo. Así es Dios. Y versículo 5, en su manera difícil,
habla de esto. Cuando los amigos salen de la amistad y buscan una relación destructiva, ¿qué hace un buen amigo? Los busca, los restaura, los enfrentan, ¿no? Hacen cualquier cosa para restaurar a esa persona a la sanidad. Esa relación con Dios es exclusiva porque tiene que ser. Y el último versículo 6, la segunda edad, o sea, generosidad, ¿ok? Otra vez Santiago aquí repite para enfatizar. Ves que se repite aquí la misma idea, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí la cosa que quiero enfatizar es la gracia. ¿Ves que nos ayuda con su gracia y cierra con da gracia a los humildes? Y eso nos quiere decir es que la gracia se recibe a través de la humildad, ¿no? La humildad es el camino hacia la gracia. No es la condición, es el camino para recibir. Y Dios da gracia. Dios da gracia. ¿Por qué irías a alguien más? Espero, alumnos, ustedes que están estudiando, que muy pronto en tu ministerio, en estos años, que aprendas qué tan maravillosa es la gracia. Espero que aprendas primero la gracia de Dios, porque es sobre todo en pasajes como este. Pero también espero que Dios te ponga en tu vida, en la iglesia donde estés sirviendo, donde en esta comunidad aquí, personas que den gracia, personas ricas en la gracia, que den gracia, que te enseñen a dar la gracia. Aprende a recibir, a humillarte a recibir la gracia. Como dice Santiago aquí, aprende a dar gracia tú cuando la gente te hace mal. Eso es una de las características principales de los amigos de Dios. Y Santiago aquí está diciendo esto. Siendo aún pecadores, Dios nos sacó de la enemistad, nos buscó, nos rescató en Cristo y Él nos dio su Hijo Jesús, lo mejor. Entonces, deja el orgullo que Dios se opone. Vístete de humildad, que simplemente admite la realidad, ¿no? Solo somos amigos de Dios por su gracia. Nada más. Si Dios nos elige, como dijo el hermano, sí es cierto, pero no es por nosotros, es simplemente por su gracia. Nada más, nada menos. Entonces, esa es una amistad que nos transforma, porque Dios da gracia. Dios da gracia. Y quiero terminar viendo la transformación otra vez. Una de las cosas últimamente que me ha ocupado en mi mente son las listas del Nuevo Testamento. ¿Cuántos han visto listas de virtudes, no? O sea, las bienaventuranzas de Mateo 5, el fruto del Espíritu de Gálatas 5, que se procede por el fruto de la carne, de hecho antes. Colosenses 3 tiene listas de vicios y listas de virtudes. Santiago empieza su carta con listas en capítulo 1. Las cartas de Pedro tienen listas. Pero las listas no son listas para el legalismo. No son listas para checar, o sea, esto. No, más bien son descripciones. El Nuevo Testamento está lleno de descripciones de los amigos de Dios, de la familia de Dios. Otra vez, el Evangelio es nuestra base, ¿no? Nuestra base es que Dios nos rescató de la enemistad, pero también nos rescató del pecado y la muerte
nos rescató de la guerra contra él y nos jaló a su reino, el reino de su Hijo, nos jaló a su familia, nos incluyó en su familia como hijos, hijas, y nos dice amigos. Estas listas en el Nuevo Testamento, entonces, son listas de cualidades. ¿Cómo se ve ser un miembro, ser un ciudadano del reino de Dios? Así son las cualidades. No es una lista de checar y jactarnos. Es simplemente dicen, ¿cómo se ve un ciudadano divino, del reino divino, ¿no? ¿Cómo se ve la cualidad de la familia? O sea, tú tienes cualidades de tu familia, ¿no? Hábitos, intereses, sea cosas chistosas que tu papá siempre dice y ya tú absorbiste, ¿no? Y pues así son las familias. La familia de Dios va a reflejar sus cualidades. Y también sus amigos de Santiago. Aquí en este pasaje, los amigos van a reflejar esas cualidades de las listas. Acuérdate que Dios ganó en el Evangelio sobre el mundo. Esas cualidades no son de la familia, no son de los amigos de Dios. Y la gracia sí es. Sobre todo, corramos a la gracia de Dios. Si tú estás siendo tentado por amistades, o sea, mundanas, y otra vez no estamos aquí, estamos hablando de una categoría, ¿no? Amistad con el mundo en este pasaje aquí. O sea, debes tener amistades no cristianos, ¿no? Debes tener amistades con la oportunidad, contacto con los que pueden escuchar el Evangelio. Pero, ¿quiénes son los que te forman? Y aquí Santiago dice, iglesia, versículos 1 al 3, no son las cualidades de los amigos de Dios. Y Dios los llamó a ser amigos. Corran a Él, humíllense si andas mal, humíllate porque Dios responde con gracia. Es increíble. Su gracia abunde y abunde y abunde. La gracia en nuestras vidas. Entonces Dios te ofrece, te invite a humillarte y conservar, proteger esa amistad con Él. Qué privilegio de ser amigo de Dios. Y qué oportunidad. Pues oramos. Dios Padre, gracias porque tú eres un Dios que nos buscaste, siendo aún tus enemigos, mandaste a Cristo y exaltaste a tu Hijo en su obediencia, en su vida perfecta y en su muerte, Señor, y en su resurrección. Y estamos aquí transformados a ser tus amigos por lo que tú has hecho, por lo que Cristo hizo por nosotros. Y te lo agradecemos. Y Señor, te pedimos que nos perdones de las veces que sí dejemos otras amistades infieles que nos desvíen, Señor, que nos influyan más. Y somos culpables, tal vez en nuestra vida aquí, de guerras y de egoísmo y chismes y cosas del mundo. Pero Señor, tú nos ofreces tu gracia en la humildad. Entonces aquí delante de ti, humildemente te pedimos que nos vuelvas a tu amistad, nos jales, nos perdones y nos levantes otra vez a caminar en amistad contigo. Gracias porque tú nos hiciste para ser tus amigos y tú nos llamaste y salvaste para ser tus amigos. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa amistad preciosa contigo, te pedimos. Amén.